Ok, siguen viendo todos, ¿no? Sí, Vale. Recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir, cualquier duda que tengan y si no tienen micrófono, escríbanla por chat y yo también estoy leyendo el chat. Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de región antebraquial anterior y posterior, es decir, el antebrazo. Bien, comencemos entonces con la región antebraquial anterior. Ahora, como toda región topográfica, cuando la estudiamos en anatomía, nosotros vamos disecando de superficial a profundo. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, como siempre, es la piel, el panículo adiposo, el tejido celular subcutáneo, donde se ramifican todos los ramos nerviosos superficiales y todas las venas superficiales, ¿verdad? Que es lo que vemos a este nivel. En el antebrazo vamos a encontrar, a nivel de la región antebraquial anterior, tres elementos venosos de relevancia. En toda la línea media de la región antebraquial anterior encontramos la vena mediana del antebrazo. Si vamos hacia la parte lateral de la región antebraquial anterior, encontramos la vena cefálica del antebrazo. Ojo con el apellido que le estoy poniendo. Es la vena cefálica del antebrazo, puesto que comenzamos a llamarla vena cefálica como tal una vez llega al brazo, pero cuando se encuentra en el antebrazo es la vena cefálica del antebrazo. ¿Ok? Tengan en cuenta esa salvedad. Y por otra parte encontramos la vena basílica del antebrazo en la parte medial de la región antebraquial anterior. Ahora, esta imagen corresponde a codo, pero como un pequeño repaso, vemos que cuando llegamos a lo que viene siendo el pliegue del codo, la vena mediana del antebrazo se divide en una vena mediana cefálica y una vena mediana basílica. La vena mediana cefálica se une a la vena cefálica del antebrazo y forman la vena cefálica propiamente dicha que asciende a lo largo de la región braquial. Y por otra parte, la vena mediana basílica se une a la vena basílica del antebrazo para formar la vena basílica que asciende a lo largo de la región braquial igualmente. Aprovechando la imagen, simplemente aquí resaltamos lo que viene siendo el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es la rama terminal del nervio músculo cutáneo y que le proporciona la inervación sensitiva a la parte lateral del antebrazo. Y por aquí encontramos descendiendo al nervio cutáneo antebraquial medial o también llamado nervio cutáneo medial del antebrazo, que proporciona la inervación sensitiva de la parte medial del antebrazo. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Voy a asumir que no. Entonces, ahora sí, entrando en materia, hablaremos acerca de los diversos grupos musculares que encontramos en la región antebraquial. Entonces, en la región antebraquial anterior, desde el punto de vista de anatomía descriptiva, vamos a colocar un grupo lateral y un grupo anterior. En el grupo lateral encontramos los siguientes músculos: el músculo brachiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo y por último el músculo supinador. En el grupo anterior, de momento les quiero dejar con la duda, por eso coloqué el meme de muy misterioso. Más adelante abordaremos los músculos del grupo anterior. Bien, entonces, comencemos hablando del grupo lateral. En esta imagen podemos observar en consecuencia el músculo brachiorradial, el músculo extensor radial largo del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo y por último el músculo supinador se encuentra escondido debajo de estos músculos, por lo tanto en esta perspectiva no se ve, pero ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, hablemos sobre el músculo brachiorradial, antiguamente llamado supinador largo, que es un término que todavía se sigue utilizando, sobre todo que si fisioterapeutas y tal, que utilizan mucho la nomenclatura anatómica clásica, suelen llamar a este músculo el supinador largo. Ahora, el músculo supinador largo se origina del borde anterolateral del húmero, o bueno, también llamado borde lateral. Recuerden que borde anterolateral o borde lateral son exactamente lo mismo, ¿no? Hasta el surco del nervio radial y también se origina del tabique intermuscular lateral del brazo. Su inserción corresponde a la base de la apófisis estiloides del radio. O sea, si yo tengo aquí el radio, aquí está la apófisis estiloides, en toda la base se inserta el músculo brachiorradial. Su función va a ser, en primer lugar, supinador del antebrazo, que es su principal función, por eso es que antiguamente se le llamaba supinador largo, y por otra parte es flexor del antebrazo sobre el brazo. Es, de hecho, el único músculo de toda la región antebraquial que es capaz de flexionar el antebrazo sobre el brazo. ¿Bien? Es el único de ellos, porque de resto, acuérdense que cuando hablamos de flexión del antebrazo sobre el brazo, generalmente pensamos en el bíceps y pensamos en el músculo braquial. Pero el músculo brachiorradial también tiene una pequeña función o una pequeña participación en este movimiento, aunque por supuesto su principal función es la de supinar el antebrazo.
Ahora, la inervación está dada por el nervio radial y su irrigación está dada por la arteria recurrente radial, que es rama de la arteria radial, obviamente, de donde más va a venir. Recuerden que esta diapositiva se las voy a pasar, ¿ok? Porque esto es material de estudio para ustedes. Luego tenemos al músculo extensor radial del carpo, ¿ok? El músculo extensor radial del carpo se origina igualmente del borde lateral del húmero, pero se origina por debajo de la inserción del músculo brachiorradial y también del tabique intermuscular lateral. O sea, su origen es prácticamente el mismo que el del músculo brachiorradial. Su inserción se da en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Su acción, como su nombre lo indica, es la extensión de la muñeca, por eso es extensor largo del carpo, y por otra parte es también abductor de la muñeca, es decir, desplaza la muñeca hacia donde está el pulgar. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación está dada tanto por la arteria recurrente radial como por la arteria radial directamente. ¿Sí? Ok. Tenemos a la prima hermana del músculo extensor radial largo del carpo, que es el músculo extensor radial corto del carpo. Este se origina como tal del epicóndilo lateral del húmero, por lo tanto es uno de los músculos epicondilios laterales. Ya ahorita vamos a ver a profundidad qué es eso de músculos epicondilios laterales y mediales, que suele ser pregunta de examen. Y el punto es que se origina del epicóndilo lateral y también de algunos tabiques que los separan de otros músculos epicondilios laterales, como en este caso es el músculo extensor de los dedos. Su inserción corresponde a la base del tercer metacarpiano, específicamente allí donde se encuentra una tuberosidad, que es la tuberosidad lateral de la base del tercer metacarpiano. O sea, el extensor radial largo del carpo se inserta en la base del segundo metacarpiano y el corto se inserta en la base del tercer metacarpiano, o sea, es uno al lado del otro, ¿ok? Entonces son dos músculos que están muy pegaditos el uno del otro, son casi como primos hermanos, por eso es que yo siempre digo que este es el primo hermano del extensor radial largo del carpo. El largo se inserta en el segundo metacarpiano, el corto se inserta en el tercer metacarpiano. Si llevan esa relación es un poquito más fácil aprenderse esta parte. La acción es exactamente la misma que la de su predecesor, es decir, la extensión y la abducción de la muñeca, y su inervación y su irrigación es exactamente la misma. Lo que cambia como tal es el origen y la inserción. Ok, y por último tenemos al músculo supinador, que era el que no se veía en la imagen anterior. El músculo supinador es un músculo un poco complejo, puesto que tiene dos cabezas. Una cabeza, bueno, no es que tenga dos cabezas, tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial se origina por una parte del epicóndilo lateral del húmero, por lo tanto el músculo supinador también es un músculo epicondilio lateral. Recuerden que cuando decimos que un músculo es epicondilio lateral o medial, es que se inserta o en el epicóndilo lateral o en el epicóndilo medial. Ya después les voy a dar la lista de mercado de cuáles son esos músculos, pero ya para que se vayan empapando del asunto. Entonces, se origina del epicóndilo lateral del húmero y se origina de la cresta del músculo supinador que se encuentra justo por debajo de la escotadura radial, no la escotadura troclear. No sé por qué puse escotadura troclear, disculpen. ¿Se acuerdan de que el radio tenía justamente en la parte lateral de su extremo superior, que de hecho esa prepa yo se las di, tenía la escotadura radial, perdón, la ulna es la que la tiene, ups, la ulna tiene en la parte lateral la escotadura radial, que se articula con el radio, ¿verdad? Justamente por debajo de esa escotadura radial hay una cresta. En esa cresta se origina el fascículo superficial del músculo supinador, por eso también se le dice cresta del músculo supinador. Por otra parte, el fascículo profundo se origina también del epicóndilo lateral del húmero y por otra parte se origina de la superficie triangular que queda por delante de esa cresta cuando hablamos de la ulna, ¿verdad? Que justo por debajo de la escotadura radial de la ulna hay una superficie triangular. Lástima que no tengo imágenes de eso aquí, porque bueno, yo sobreentiendo que ustedes manejan toda esa parte de osteología, pero en esa superficie triangular que está justo por delante de la cresta del músculo supinador se origina el fascículo profundo, ¿ok? Esos dos fascículos están separados por un pequeño tejido celular subcutáneo por donde discurre la rama profunda del nervio radial. En esta imagen, lo que ustedes están viendo es el nervio radial que da sus ramas terminales cuando se encuentra en relación con el epicóndilo lateral. Da la rama superficial, que es esta que vemos aquí, y da la rama profunda, que es la que estoy señalando con el cursor. La rama profunda penetra al músculo supinador, ¿ok? Esto aquí sería el fascículo profundo del músculo supinador y el fascículo superficial lo removí, ¿ok? Esto es solamente el fascículo profundo. Entonces, ella pasa entre ambos fascículos del músculo supinador y luego
termina sobresaliendo entre los dos planos de la región antebraquial posterior, que lo vamos a ver ahorita, para terminar convirtiéndose en este nervio de aquí, que es el nervio interóseo posterior, que ya vamos a hablar de eso, pero esto se los vengo adelantando, ¿ok? Eso suele ser pregunta de examen, ¿no? Tipo, ¿qué músculo penetra el nervio, el ramo profundo del nervio radial? Bueno, es el músculo supinador, ¿no? Tengan en cuenta siempre esta relación. Van a ver que aquí en región antebraquial hay muchos músculos que son penetrados por nervios, entonces tienen que tener en cuenta todas esas relaciones porque generalmente se las toman. La acción, bueno, no puede ser más sencillo, puesto que el nombre lo dice, es un supinador del antebrazo. Su inervación está dada por el nervio radial y su irrigación está dada por la arteria recurrente radial y por la arteria interósea posterior. Bien, esto es simplemente una vista del músculo supinador, en este caso es anterior, aquí tenemos al músculo braquial, este es el tendón del músculo bíceps braquial para que se ubiquen. Entonces, fíjense, aquí tenemos al músculo supinador, ¿no? Vean cómo va desde el epicóndilo lateral y va entonces, creo que no hablé acerca de la inserción, hablé solamente del origen y no de la inserción, discúlpenme. Bueno, el punto es que se va a terminar insertando en el cuarto superior del borde anterior del radio, se va a insertar en el cuello del radio por encima de la tuberosidad del radio, y se va a insertar en el cuarto superior de la cara lateral del radio. ¿Ok? Básicamente, en toda la parte superior del radio, como pueden ver en esta imagen, es donde se inserta. ¿Ok? Y de hecho es exactamente lo que se ve aquí. Si esto de aquí es el radio, vean cómo el músculo supinador se estaría insertando aquí en su cara anterior, por aquí se estaría insertando a lo largo de su borde anterior y por aquí se estaría insertando a lo largo de su cara lateral. Ok, entonces con eso terminamos el grupo lateral. ¿Dudas? Bien. Entonces pasamos con el grupo anterior. Entonces el grupo anterior tiene un total de 4 planos. Vamos a comenzar hablando acerca del plano más superficial, que está formado por los siguientes músculos de lateral a medial: pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. Antiguamente al flexor radial del carpo se le conocía como palmar mayor y al palmar largo se le conocía como palmar menor. Ups, pasé la diapositiva sin querer, para que tengan en cuenta esa pequeña variación, ¿no? en las nomenclaturas. Entonces, el músculo pronador redondo se origina a través de dos cabezas, ¿ok? Tiene una cabeza humeral que proviene del epicóndilo medial del húmero. El Rubier también describe que el músculo pronador redondo se prolonga a lo largo del borde medial del húmero, ¿ok? Y por otra parte tiene una cabeza ulnar que se inserta en la cara medial de la apófisis coronoides, ¿bien? Esos son los sitios más importantes en los cuales se inserta. De repente Rubier se pone más romántico y les dice que se origina de la cara anterior y del borde superior del epicóndilo medial del húmero. Bueno, eso es válido, pero que bueno, que tampoco es tan importante que se lo sepan a ese grado de detalle. En verdad, con saber que viene del epicóndilo medial y que viene de la cara medial de la apófisis coronoides de la ulna, están más que hechos, ¿ok? La inserción se da en el tercio medio de la cara lateral del radio, como se ve en esta imagen. Aquí tenemos el radio, aquí está su cara lateral, entonces el pronador redondo va y se inserta justo allí. De hecho, si nos echamos hacia atrás y vemos esta imagen, aquí se ve, fíjense, este es el origen del pronador redondo, vean cómo se origina del borde superior y de la cara anterior del epicóndilo medial del húmero, aquí está cortado, y después aquí encontramos su inserción, vean cómo ocurre justamente en el tercio medio de la cara lateral del radio. ¿Ok? Su acción, bueno, es pronador del antebrazo, es el que principalmente termina de culminar la pronación del antebrazo, porque la pronación del antebrazo la inicia el pronador cuadrado y la termina el pronador redondo, ya hablaremos de eso ahorita. Su inervación está dada por el nervio mediano, como casi todos los músculos de la región antebraquial anterior, y su irrigación está dada por la rama anterior de la arteria recurrente ulnar. Esto es para que se imaginen un poco la función del músculo pronador redondo. Recuerden que en la práctica de osteología yo les hablé de que cuando el antebrazo se encuentra en pronación, lo que viene siendo la mitad inferior del radio se desplaza hacia medial y cruza anteriormente todo lo que es la diáfisis de la ulna. Entonces, ¿qué es lo que hace el pronador redondo? Fíjense que, por cierto, aquí está su cabeza humeral y aquí está su cabeza ulnar, ¿no? Para que vean bien en una imagen la cabeza humeral, que viene del borde superior de la cara anterior del epicóndilo medial, y por otra parte la cabeza ulnar, que viene de la cara medial de la apófisis coronoides, se insertan en el tercio medio de la cara lateral del radio, y cuando se contrae, ala del radio de manera tal que hace que los dos tercios inferiores del radio se dispongan de esta manera con respecto a la ulna, y eso hace que el antebrazo quede en pronación, ¿ok?
Prendió el micrófono, no sé si tengan alguna duda. ¿Y si calzáis? ¿Cómo? No te cae. Voy a silenciarla porque creo que fue un error. Bien. Bien. Entonces, una cosa muy importante que deben tener en cuenta cuando ven al músculo pronador redondo es que así como el músculo supinador era penetrado por el nervio radial, bueno, específicamente por la rama profunda del nervio radial, el músculo pronador redondo es penetrado por el nervio mediano. Fíjense, en esta imagen se observa que esto de aquí es la cabeza humeral del músculo pronador redondo y aquí se ve la cabeza ulnar del músculo pronador redondo. Fíjense que entre ambas cabezas discurre el nervio mediano y luego el nervio mediano pasa profundo al músculo flexor superficial de los dedos. Ya lo vamos a ver mejor cuando veamos los siguientes planos. Pero tengan en cuenta esto, que el nervio mediano atraviesa al músculo pronador redondo a través de sus dos cabezas, ¿ok? Recuerden que les dije que aquí en región antebraquial hay muchos músculos que son penetrados por nervios. Este es uno de ellos. El músculo pronador redondo es penetrado por el nervio mediano en la misma medida que el músculo supinador es penetrado por la rama profunda del nervio radial. Disculpen si me repito mucho, pero es que me interesa que esto les quede bien claro. Ok, pasamos al músculo flexor radial del carpo, antiguamente llamado palmar mayor. Entonces, el flexor radial del carpo, bueno, el origen es muy fácil, viene del epicóndilo medial del húmero. De hecho, van a ver que todos los músculos de los que voy a hablar ahorita se originan del epicóndilo medial del húmero porque son los llamados músculos epicondilios mediales. ¿Ok? La inserción del flexor radial del carpo se da en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano. ¿Ok? O sea, ¿se acuerdan del extensor radial largo del carpo que se insertaba en la cara dorsal de la base del segundo metacarpiano? Bueno, el flexor radial del carpo es como su enemigo, su némesis, ¿sabes? Se inserta en el lado contrario, o sea, en la cara anterior de la base del segundo metacarpiano. Mientras el extensor radial largo del carpo se insertaba en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano, el flexor radial del carpo se inserta en la cara palmar o anterior de la base del segundo metacarpiano. O sea, son antagónicos estos dos músculos, ¿ok? Si hacen esa relación, quizás sea más fácil acordarse de las inserciones. Bueno, con respecto a la acción, es flexor de la muñeca y participa también en la abducción de la muñeca y en la pronación, pero muy pasivamente. Lo principal es la flexión de la muñeca, por eso es que es un flexor del carpo. Su inervación está dada igualmente por el nervio mediano y su irrigación está dada por la arteria radial. El músculo palmar largo, antiguamente llamado palmar menor, es un músculo inconstante, no se encuentra en todos los sujetos, pero, o sea, la mayoría sí los tenemos. Es apenas como un 25% de la población que no tiene un músculo palmar largo. Se origina igualmente del epicóndilo medial del húmero y su inserción se da en la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar, lo que pasa es que en esta imagen no tengo ninguna imagen donde se vea la aponeurosis palmar, pero la aponeurosis palmar es una fascia que se encuentra en toda la palma de la mano, que tiene como esta forma así de abanico. Lo verán mejor cuando vean manos. Si ustedes secan la mano, van a ver que lo primero que les recibe es la aponeurosis palmar, que es como un abanico así de fibras que se dirigen de esta manera. El músculo palmar largo se inserta justamente en la aponeurosis palmar. Cristian Casañas levantó la mano, a ver, cuéntame. ¿Para qué hay, Javier? ¿Todo fino? Ajá, dime. Mira, yo leí que, pero no en Rubier, pues, pero leí que el palmar largo se encarga de tensar esa fascia que tú estás diciendo. Sí, Como sí. sí se encarga. Sí, 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 tensa la fascia, pero en realidad eso no tiene ninguna función, porque es como que ¿para qué quieres tensar una fascia? ¿Qué podrías hacer haciendo eso, sabes? Es una función casi residual, pero ciertamente sí lo hace. En el chat me preguntaron qué pasa con las personas que no tienen ese músculo. Pues nada, no tienen ningún tipo de limitación porque ya tienes cualquier cantidad de otros músculos que participan en la flexión de la muñeca, como lo es el flexor radial del carpo, el flexor lunar del carpo, el flexor superficial de los dedos. O sea, todos esos son músculos que participan en la flexión de la muñeca. Entonces, en verdad, no tener el palmar largo no afecta ni limita de ninguna forma, pues. Prácticamente es un músculo inútil. Triste decirlo, pero es la verdad. A ver, quiero. Ay, cómo se quita toda esta monda? Aquí. Borrar todos los dibujos. Ok. Bien. Bueno, ajá, participa en la flexión de la muñeca y por supuesto, como su compañero dijo, también participa en la tensión de la aponeurosis palmar, aunque en verdad eso no, o sea, es una función que no cumple en verdad ninguna utilidad en el ser humano. La inervación está dada por el nervio mediano y su irrigación está dada por la rama posterior de la arteria recurrente ulnar.
Esto es un calete, pero bueno, hay que saberlo. El músculo flexor lunar del carpo, que sería el último de los músculos del plano superficial, es un músculo también bastante complejo porque tiene dos cabezas. Tiene una cabeza humeral que se origina igualmente del epicóndilo medial del húmero y una cabeza ulnar que se origina de la cara medial del olecranon de la ulna y también, no lo puse en esta diapositiva, pero también se prolonga a lo largo del cuarto superior del borde posterior de la ulna. O sea, ustedes tienen el borde posterior de la ulna, que básicamente sería lo que yo estoy señalando con el cursor, va más o menos así como en forma de S itálica. Entonces, justamente en el cuarto superior de ese borde se inserta la cabeza ulnar, además de que también se inserta en la cara medial del olecranon de la ulna, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que entre estas dos cabezas, o sea, entre la cabeza humeral y la cabeza ulnar, queda este pequeño arco, ¿ok? Del músculo. A través de ese arco pasa el nervio ulnar, ¿ok? El nervio ulnar, vamos a dibujarlo, bueno, no lo tengo en la imagen, pero por supuesto no se cuenta en el dibujo. Acuérdense que el nervio ulnar forma parte de los paquetes vasculonerviosos de la región braquial posterior, ¿no? ¿Alguien me puede recordar, para hacer esta clase más interactiva, cuáles son los paquetes vasculonerviosos de la región braquial posterior? ¿Cuántos son? Son dos. ¿Ok? ¿Cómo están conformados? ¿Cómo está conformado el superior? Por Bueno, el la, superior está conformado por la arteria braquial profunda y el nervio radial. El ¿Y el inferior inferior? por la arteria colateral ulnar superior y el nervio ulnar. Muy bien, entonces eso nos lleva al nervio ulnar, ¿verdad? El nervio ulnar formaba parte del paquete vasculonervioso inferior de la región braquial posterior. Entonces, él discurre y se acopla a la cara posterior del epicóndilo medial. Allí está el surco del nervio ulnar, ¿ok? Y de hecho, eso también recibe el nombre de corredera epitrócleo-olecraniana, ¿ok? Corredera epitrócleo-olecraniana, que se escribe básicamente así. Corredera epitrócleo olecraniana. ¿Sí? Entonces, ahí discurre el nervio ulnar y luego de que se desliza por la corredera epitrócleo-olecraniana que estaría limitada anteriormente por el epicóndilo medial y posteriormente por ambas cabezas del músculo flexor ulnar del carpo, termina llegando a la región antebraquial, ¿ok? Andrea León levantó la mano, cuéntame. No, tenía una duda con respecto a la inserción de la inserción. Ya, no te escucho muy bien, te escucho como con eco, ¿puedes repetirlo? Ahora me escuchas. Sí, chévere, dime. Que tenía una duda con respecto a la inserción que mencionas allí. Solamente mencionas el hueso pisiforme. Ujú. Yo había leído que también se insertaba en el gancho del hueso ganchoso, la cara palmar de la base del quinto hueso metacarpiano, ¿cierto? O sea, quiero confirmar. No, no estoy de acuerdo con eso, hasta donde yo sé, solamente en el hueso piriforme. De hecho, en el gancho del ganchoso, las inserciones Ujú, son principalmente ligamentosas y de ok. allí se originan músculos de la mano, como lo es creo que es el flexor corto del meñique y el oponente del meñique, pero hasta donde yo sé, el flexor ulnar del carpo no se inserta en el gancho del ganchoso. No sé si estoy, O sea, pero te cae solo en el hueso, solo en el hueso pisiforme. hasta donde yo sé, solamente en el hueso pisiforme. Sí, porque yo había leído en un sitio y vi la foto que decía gancho del hueso ganchoso y cara palmar de la base del quinto hueso metacarpiano. Bueno, mira, tengo el Rubier abierto al lado mío, así que voy a aprovechar de buscarlo rapidito. Ya va, no tardo nada, no tardo nada, pero estoy casi seguro de que no. A lo mejor Ok, estoy ok. equivocado. Ya estoy allí, ya te voy a decir. Se inserta en la parte media de la cara anterior del hueso pisiforme. Algunas fibras tendinosas presentan continuidad con los ligamentos pisiganchoso y pisimetacarpiano de las articulaciones del carpo. Da origen también a una expansión que se dirige lateralmente y se pierde en el retináculo de los músculos flexores. No, en ningún lado se habla acerca del quinto metacarpiano ni se habla del gancho a gancho. Ok, Es, perfecto, gracias. es solo el pisiforme, dale, de nada. Ok. Ya, déjame quitar esto. Ok. Bueno, la inervación está dada por el nervio ulnar, o sea que es el único de los músculos de los que acabamos de hablar ahorita que está inervada por el nervio ulnar. Todos los que habíamos mencionado hasta el momento eran por el nervio mediano. Y su irrigación está dada por la rama posterior de la arteria recurrente ulnar, ¿ok? Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, teníamos que el nervio radial atravesaba ¿qué músculo? El radial.
¿Cómo es la pregunta? ¿Qué músculo atraviesa el nervio radial? Músculo supinador. El músculo supinador. Ok, ¿qué músculo atraviesa el nervio mediano? El músculo pronador redondo. Muy bien. Y por último, el flexor lunar del carpo es atravesado técnicamente, no es como tal atravesado, sino que se mete a lo largo de este intersticio acá por el nervio ulnar, ¿no? Y el nervio ulnar se desliza ¿en dónde? ¿Cómo se llama esa corredera? En la corredera del epitroclio olecraniana. Muy Hola, bien, craneana. muy bien. Que se encuentra entre el epicóndilo medial anteriormente y la cabeza ulnar y humeral del músculo flexor lunar del carpo posteriormente, ¿verdad? Ok. Tengan en cuenta eso, que son detalles que se suelen tomar en cuenta y como pequeño dato curioso, a todos nos ha pasado que nos hemos golpeado el codo y nos da un corrientazo a lo largo de todo el antebrazo, es precisamente porque nos golpeamos en esa corredera y lo que nos estamos golpeando es el nervio ulnar. De hecho, si se ponen a detallar esa sensación incómoda, se van a dar cuenta de que el hormigueo se desplaza por la parte medial del antebrazo y se desplaza hacia el meñique y la parte medial del dedo anular. Es porque justamente todo eso es el trayecto sensitivo inervado por el nervio ulnar. Por eso es que el corrientazo se siente de esa manera, pues. Ok. Bueno, ok. Y nada, aquí, ajá, Carlos Ortiz levantó la mano, cuéntame. Profe, tengo una duda en cuanto a la inserción del músculo flexor radial del carpo. Usted dijo que solamente se inserta en la base, en la cara palmar de la base del segundo metacarpiano, Sí. pero tengo entendido que es el segundo y el tercero hueso metacarpiano, o es solamente el segundo. Es verdad, emite una prolongación al tercer metacarpiano, tienes toda la razón, se me olvidó ponerlo en la diapositiva. Gracias por hacer la acotación, lo voy a corregir en la diapositiva, ciertamente emite una prolongación al tercer metacarpiano, tienes razón. Dale, perfecto. Dale. O sea, si bien el tendón principal va al segundo metacarpiano, emite una prolongación que va al tercero. Ok. Y bueno, nada, en esta imagen simplemente se ve como, aquí se ve la corredera epitocleolecraniana, se ve como el nervio ulnar atraviesa ese intersticio formado por ambas cabezas del flexor lunar del carpo. Y aquí tendríamos a la arteria colateral lunar superior. ¿Ok? Bien, entonces pasamos al segundo plano muscular, que está formado solamente por un músculo, que es el músculo flexor superficial de los dedos, que lo vemos justamente aquí. Aquí lo que hicimos fue remover el plano superficial, esto era el pronador redondo, ¿ok? Esto de aquí era el flexor radial del carpo y esto de aquí era el palmar largo. ¿Ok? Aquí todavía se ve el flexor lunar del carpo, ¿ok? Aquí estamos aprovechando la imagen. Aprovechando la imagen, fíjense que aquí como se ve el nervio radial dando su rama superficial y su rama profunda. Vean cómo la rama profunda penetra al músculo supinador a través del fascículo superficial y se pone en relación con el fascículo profundo. Aprovechando la imagen, vean aquí el nervio mediano que se insinúa entre lo que es la cabeza humeral del pronador redondo que está acá y la cabeza, perdón, esta es la cabeza ulnar y la cabeza humeral del pronador redondo que está acá. ¿Okay? Esta es la cabeza humeral, esta es la cabeza ulnar. Vean al nervio mediano atravesando el intersticio entre ambas cabezas. ¿Bien? Entonces, el flexor superficial de los dedos tiene, bueno, nada, en esta imagen lo que quería señalar es esta pequeña mnemotecnia, que de hecho la tiene el Néter, de cómo se disponen los tendones del flexor superficial de los dedos. Los tendones del flexor superficial de los dedos, cuando llegan al carpo, se disponen como si fueran un cubo, o sea, se colocan de esta manera. El tendón del dedo índice, perdón, del dedo medio, se coloca justo, ay, Dios mío, ¿qué me pasa? El tendón del dedo anular se coloca justamente anterior al del dedo meñique y el tendón del dedo medio se coloca justamente por delante del dedo índice, haciendo esta misma forma. O sea, si ustedes colocan sus dedos así como se ve en la imagen, van a tener la disposición de los tendones del flexor superficial de los dedos cuando llegan al carpo. Si no lo entendieron ahorita, ya lo van a entender. Vamos a hablar primero acerca del músculo como tal, ¿no? El origen, bueno, tiene igualmente dos cabezas. Una cabeza húmero-ulnar que se origina igualmente del epicóndilo medial y por otra parte también se origina de la cara medial de la apófisis coronoides de la ulna. Un poquito más, digamos, medial al origen de la cabeza ulnar del pronador redondo. Si se dan cuenta, prácticamente el origen de la cabeza ulnar del músculo flexor superficial de los dedos es el mismo que el origen del músculo pronador redondo. Lo que pasa es que el flexor superficial de los dedos también tiene una cabeza radial. Esa cabeza radial se origina del tercio medio de la cara anterior del radio, ¿ok? De la cara anterior, no de la cara lateral, porque en el tercio medio de la cara lateral se inserta ¿qué músculo?
No todos a la vez, por Eh, favor. Ajá. El ¿Puedes repetir la supinador. pregunta que no se escuchó bien? O bueno, si mi compañero tiene la respuesta, que la diga. Que en El el, músculo supinador. supinador. no, en el tercio medio de la cara lateral, en el medio. En el medio. El pronador teres. El brachiorradial. El pronador redondo. El brachioradial es en la base de la apófisis estiloides, ¿ok? El pronador redondo es en el tercio medio de la cara lateral y el supinador es en el cuarto superior de la cara lateral, ¿ok? O sea, mosca con eso, ¿bien? Ok, quien dijo que era el pronador teres, 20 puntos, ¿bien? Entonces, no es en la cara lateral, es en la cara anterior donde se origina la cabeza radial del flexor superficial de los dedos, ¿bien? La inserción, bueno, básicamente tengan en cuenta que después de formar ya voy a silenciar a la persona que está haciendo ruido porque me distrae. Ya se silenció él, ok. Entonces, después de formar toda la parte muscular, se forman los tendones. Fíjense que en esta imagen se ve bien cómo los tendones terminan colocándose en cuadrilátero. O sea, ellos no se colocan unos al lado de los otros, sino que eventualmente el tendón del dedo índice, que es este que estoy siguiendo ahorita con el cursor, se coloca posterior al tendón del dedo medio, ¿ok? Y por otra parte, el tendón del dedo meñique se coloca justamente posterior al tendón del dedo anular, o sea, como se veía en esta foto, ¿ok? Esta es la mnemotecnia para siempre acordarse de esta disposición. Y finalmente se termina insertando, por una parte, se termina insertando en el borde lateral y en el borde medial de la base de la falange media de los 4 últimos dedos, pero ya ahorita vamos a hablar de una conformación bien importante que tiene este tendón, porque no es tan fácil así, ya vamos a hablar de eso, ya va, ya va. Ya vamos para allá. La acción va a ser flexionar la falange media sobre la proximal, flexionar la falange proximal sobre el metacarpiano y por último flexionar la mano sobre la muñeca. Yo aquí coloqué flexionar la mano sobre el antebrazo, disculpen, es flexionar la mano sobre la muñeca. Bien. La inervación está dada por el nervio mediano y su irrigación está dada por la arteria radial. Bien, entonces es importante que tengan en cuenta que la inserción del músculo flexor superficial de los dedos se da de la siguiente manera. Cuando él llega a la altura de la falange proximal, el tendón se divide en dos cintillas que pasan laterales a el tendón del músculo flexor profundo de los dedos y luego se colocan posteriores al tendón de este último músculo. Allí las fibras se entrecruzan entre sí, o sea, estas dos cintillas que se dividieron comienzan a intercambiar fibras entre sí, que es lo que se ve en esta imagen. Fíjense cómo estas dos cintillas llegan, se colocan posterior al tendón del flexor profundo de los dedos, que es el que yo estoy señalando ahorita con el cursor, e intercambian fibras entre sí. Esto de aquí es lo que recibe el nombre de quiasma tendinoso de Camper y ocurre justamente en el punto donde se encuentra la articulación entre la falange media y la falange proximal, es decir, la articulación interfalángica proximal. ¿Ok? Este es el famoso quiasma tendinoso de Camper que suele ser, se le suele hacer mucho énfasis, ¿no? Entonces, después de que ocurre esta reunión entre ambas fibras, ellas vuelven a separarse y se insertan finalmente en su punto final, que es en el borde lateral y en el borde medial de la falange media de los 4 últimos dedos. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Es importante que esto les quede claro. ¿Puedes repetirlo de nuevo? Disculpen. Ok, básicamente que el tendón del músculo flexor superficial de los dedos a nivel de la falange proximal se divide en dos centillas que envuelven al tendón del flexor profundo de los dedos, ¿ok? O sea, le pasan lateral y luego se colocan posterior a él. Allí, las fibras se intercambian entre ambas cintillas y forman el quiasma tendinoso de Camper justo por delante de la articulación entre la falange media y la falange proximal. Finalmente, se termina separando nuevamente las cintillas y se insertan en el borde lateral y el borde medial de la falange media de los 4 últimos dedos. ¿Sí? Ok, pero las cintillas se entrecruzan entre, o sea, del mismo tendón o con el tendón del flexor profundo. No, se entrecruzan entre el mismo tendón. Fíjate que aquí se ve, fíjate que Ok, aquí se ve en la imagen. Fíjate que aquí tienes el tendón del flexor superficial, se divide en las cintillas y aquí fíjate cómo se están pegando, están quedando pegadas justamente aquí. Aquí se ve mucho mejor. Fíjate que aquí tienes una cintilla, aquí tienes la otra cintilla y fíjate que aquí tienes estas fibras entrecruzándose. ¿Sí? ok.
Es entre las cintillas del flexor superficial de los dedos, ¿ok? Ahí no se mete el flexor profundo. ¿Claros con esto? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, siempre tengan en cuenta el famoso quiasma tendinoso de Camper. ¿Qué les iba a decir? Ajá, el otro dato que quería mencionar es que estos tendones también reciben el nombre de tendón perforante y tendón perforado. El tendón perforante es el tendón del flexor profundo de los dedos, porque él perfora al tendón del flexor superficial. O sea, por esta misma disposición de las que yo le estaba hablando ahorita. O sea, que yo tengo el tendón del flexor superficial que se divide en dos cintillas que abrazan al flexor profundo y que luego se insertan, ¿no? Entonces, fíjate que pareciera como si el tendón del flexor profundo estuviera perforando al del flexor superficial. Entonces, por esta razón, digamos que se ha llegado a llamar al tendón del flexor superficial el tendón perforado y al tendón del flexor profundo se le llama tendón perforante. ¿Sí? Tendón perforante, que sería el del flexor profundo, y el tendón perforado, que sería el del flexor superficial. ¿Bien? Bueno, les dejo aquí con una mnemotecnia que es para los músculos epicondilios mediales, que es el prorapacufle. Antiguamente era propapacufle, pero yo lo modifiqué puesto que ya como que esa antigua mnemotecnia no tiene cabida con la nomenclatura actual. Pero bueno, pro es de pronador redondo, ra es de flexor radial del carpo, pa es de palmar largo, q es de flexor cubital del carpo y ple es de flexor superficial de los dedos. Entonces, con esta mnemotecnia se acordarán de los músculos epicondilios mediales y acuérdense que todos estos músculos están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor ulnar del carpo, que está inervado por el nervio ulnar. Bien, pasamos entonces a el tercer y cuarto plano muscular. Tenemos en mi tercer plano al flexor largo del pulgar y al flexor profundo de los dedos. Bien. Comenzamos con el flexor profundo de los dedos, el flexor profundo, aunque bueno, en realidad debí comenzar por el flexor largo del pulgar porque generalmente el orden es de lateral a medial, discúlpenme esa, pero bueno, tengan en cuenta que primero debí hablar del flexor largo del pulgar. Ale Pedrón levantó la mano, cuéntame. Oli, mira, lo que yo tenía investigado del segundo plano muscular es que también está incluido el extensor radial largo del carpo. Sí, fíjate, aquí estamos hablando de los grupos musculares según anatomía descriptiva. Los grupos musculares según anatomía descriptiva son grupo anterior, grupo lateral y grupo posterior. Luego, cuando te vas a anatomía topográfica, cuando hablamos de músculos de región antebraquial anterior, digamos que allí se fusionan los músculos del grupo lateral y del grupo anterior y el listado termina siendo un poco distinto. Yo esa parte se las incluí al final de las diapositivas. O sea, yo aquí les estoy hablando de los músculos según anatomía descriptiva. Cuando vayamos al final les voy a hablar de los músculos según anatomía topográfica, que es un poquito distinto. ¿Ok? ¿Y cómo recomendarías que lo coloquemos? Por lo menos en mi resumen lo coloqué, entonces ahora no estoy seguro. Sí. Fíjate, si a ti te preguntan, dime los músculos del grupo anterior, vas a decir solamente los que yo he dicho ahorita. O sea, no vas a meter ni al brachiorradial, ni al extensor radial largo del carpo, ninguno de esos, porque ellos son del grupo lateral. Ahora, si a ti te dicen, dime los músculos de la región antebraquial anterior, entonces vas a decir la mezcla entre el grupo lateral y el grupo anterior, ¿ok? Porque los músculos de la región antebraquial anterior son la sumatoria del grupo lateral con el grupo anterior. Básicamente es eso. Depende de lo que te pregunten. Ok, entonces Javier, serían los del epicondilo medial. ¿Qué pasó con eso? Con los epicondilios mediales. O sea, se nombrarían solamente esos, entonces no entraría este del extensor. Lo que pasa es que los músculos del grupo anterior son más que los epicondilios mediales, porque fíjate que el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos son músculos del grupo anterior, pero no son epicondilios mediales. Entonces ten en cuenta eso. Y el pronador cuadrado también. Sí, el pronador cuadrado también es un músculo del grupo anterior, pero no es epicondilio medial. Entonces ten en Ok. cuenta eso, pues tienes que Claro, claro. dividir, separar entre el grupo lateral y el grupo anterior y al mismo tiempo saber que cuando te preguntan los músculos de la región antebraquial anterior, tienes que decir la sumatoria entre el grupo lateral y el grupo anterior. Es enredado, pero es así. ¿Alguien más levantó la mano? Javier, yo tengo una duda. Si nos preguntan
que digamos el primer plano muscular de la región antebraquial, que vamos a decir la topográfica o la descriptiva. La topográfica. Si te dicen, dime el plano de la región antebraquial, dices lo que dice la topográfica, perdón, dices lo que dice la topográfica. Ahora, si te dicen, dime el grupo anterior, vas a decir lo que te dice la descriptiva. ¿Entiendes la diferencia? Yo no lo entiendo. Si te piden que Sí, digas, tampoco entiendo mucho. ok, a ver, vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Pasa que ustedes se me adelantaron. Ay, es que creo que lo puse en las últimas ya. O sea, pero ¿cuál es la diferencia de la descriptiva a la topográfica? O Bueno, bueno, no, creo es que que ya. les tendría que pedir que abrieran el Rubier para que lo busquen. Pero, o sea, el asunto es este, fíjate. Yo lo Ya, tengo profe, una abierto. pregunta. Profe, una Anatomía, pregunta. escúcheme, anatomía Ya, descriptiva. profe, antes de que comiences, tengo una pregunta rápido. Cuando te Ajá. refieres a los grupos, ¿te refieres al grupo bicípito, braquial, lo que es el grupo epicóndilo medial, todos esos grupos? ¿O es No, súper no, diferente? no. Si tú te metes en el Rubier y abres el capítulo de músculos, anatomía descriptiva, te va a decir músculos de la región antebraquial, 2 puntos. Y te va a decir, la región antebraquial tiene 3 grupos musculares, posterior, anterior y lateral. Y entonces comienza, grupo lateral, 2 puntos. Músculo supinador, músculo extensor radial corto del carpo, y así va. Luego dice grupo anterior, y después te dice grupo posterior. Son 3 grupos, lateral, anterior y posterior. Así te lo dice la descriptiva. ¿Bien? Esos son los 3 grupos. Luego, cuando te vas a topográfica, anatomía topográfica te va a decir, la región antebraquial anterior tiene 4 planos. El primer plano está formado por el braquiorradial, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor lunar del carpo. Fíjense que aquí está combinando al más superficial del grupo lateral, que es el braquiorradial, con todos los demás del primer plano del grupo anterior. Luego, si me voy al segundo plano, tenemos extensor radial largo del carpo y flexor superficial de los dedos. Fíjense que me está combinando al segundo del grupo lateral con el músculo del segundo plano del grupo anterior, que es el flexor superficial de los dedos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el flexor superficial de los dedos era el único músculo del segundo plano del grupo anterior? Bueno, cuando hablamos de anatomía topográfica, el segundo plano me lo mezcla con el extensor radial largo del carpo. O sea, ¿sí entienden esta diferencia? Que al final en anatomía topográfica me mezclan el grupo lateral con el grupo anterior. Sí, ya entendí ya. O sea, tú lo Sí, que sí. tú dices que por lo menos cuando describe los músculos, esa es la anatomía topográfica, no, es anatomía descriptiva. Y cuando describe región por región, es topográfica. Exacto, exacto. Si a ti te preguntan en un examen, dime los músculos de la región antebraquial anterior, tienen que decir esto que tengo en esta diapositiva. Pero si les dicen, dime los músculos del grupo anterior o del grupo lateral o del grupo posterior, tienen que decir los que yo les venía explicando antes. Lo que está en la parte de anatomía descriptiva del Rubier, ¿sí? Ok. Ya, qué bueno que quedó claro, porque eso puede ser una conchita de mango. Bien, entonces vamos a retomar con el tercer y el cuarto plano muscular. Queda flexor del pulgar. Javier, Ajá, Javier, disculpa. Hoy, en estos momentos, como nos estás explicando anatomía descriptiva, o sea, a mí me parece un poco confuso que en la parte de arriba salga tercer y cuarto plano muscular, ya que nos estás diciendo que los planos musculares se encuentran en la parte topográfica. no, pero, Entonces, ajá, ajá. o sea, el momento de yo revisar las diapositivas después, de verdad que me voy a confundir. O sea, en estos momentos estoy confundida. Ok, te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que para enredarte todavía más, o sea, el grupo anterior en anatomía descriptiva tiene 4 planos igualmente. O sea, se habla de un primer plano, un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano. ¿Sabes? O sea, los grupos musculares también se dividen por planos, al igual que en anatomía topográfica yo divido eso por planos. Lo mejor que puedo hacer para ustedes es comenzar, es que fíjense que yo traté inclusive de hacer la salvedad. Fíjate que yo puse grupos musculares, entre paréntesis, anatomía descriptiva. O sea, traté de poner la salvedad aquí, pero igual se confundieron. Entonces me va a tomar la molestia de poner aquí, en cada uno de los planos, cuando les pase las diapositivas, les voy a poner el primer plano muscular, entre paréntesis, anatomía descriptiva. Y así voy a hacer con todas para que, bueno, para que no se confundan, pues. ¿Bien? Tan bello. Gracias. Dale, nada. Ok, ya tengo, estoy anotando todo eso
para pasar las diapositivas corregidas. ¿Dónde me quedé? Me quedé en flexor profundo de los dedos. Ok. Bien. Bien, entonces el músculo flexor profundo de los dedos, Dios mío, ya perdí la idea. Ok, se origina de los 3/4 superiores de la cara anterior y medial de la ulna. ¿Ok? O sea, básicamente la cara anterior y la cara medial de la ulna sirven exclusivamente para originar al músculo flexor profundo de los dedos. Aunque bueno, el cuarto inferior de la cara anterior también sirve para originar el pronador cuadrado, que vamos a hablar de eso. Se origina también de la cara medial de la apófisis coronoides y se origina de la membrana interósea, ¿no? Que recuerden que la membrana interósea es esta membrana fibrosa que está interpuesta entre el radio y la ulna. El músculo flexor profundo de los dedos se divide igualmente en 4 tendones, pero fíjense que los tendones del flexor profundo de los dedos son paralelos, o sea, está uno al lado del otro, a diferencia del flexor superficial de los dedos que se disponía como si fuera un cubo. Aquí es uno al lado del otro. ¿Ok? La inserción es en la cara anterior de la base de la falange distal de los 4 últimos dedos. ¿Ok? Acuérdense que los tendones del flexor profundo de los dedos se les llama tendones perforantes y a los tendones del flexor superficial de los dedos se les llama tendones perforados. ¿Bien? La inervación es un poco complicada porque es mixta. La parte del músculo flexor profundo de los dedos que actúa sobre el segundo y el tercer dedo está inervada por el nervio mediano y la parte que actúa sobre el cuarto y quinto dedo está inervada por el nervio ulnar. ¿Ok? O sea, básicamente la parte más lateral está inervada por el nervio mediano y la parte más medial está inervada por el nervio ulnar. ¿Ok? O sea, la inervación de este músculo es doble. Está irrigada por la arteria interosa anterior y por las ramas musculares de la arteria ulnar. Y por otra parte tenemos el flexor largo del pulgar. Hago la salvedad nuevamente de que esto debería haber sido intercambiado. De hecho, lo voy a cambiar de una vez. Ajá. O sea, que yo debía haberles explicado primero el flexor largo del pulgar y luego el flexor profundo de los dedos, porque generalmente mencionamos las cosas de lateral a medial, pero bueno, seguro me pueden perdonar esa, ¿no? El primer dedo está inervado por el flexor, o sea, el primer dedo está inervado por el flexor largo del pulgar, el flexor largo del pulgar está inervado por el nervio mediano. El flexor largo del pulgar está inervado por el nervio mediano, ¿eh? O sea, como tal, el primer dedo, o sea, el pulgar, lo que recibe es inervación sensitiva del nervio radial. La inervación motora del primer dedo está dada por el nervio mediano. Ok. Bueno, el flexor largo del pulgar se origina de la cara anterior del radio, desde la tuberosidad del radio hasta la superficie de inserción del pronador cuadrado, y su inserción se da en la cara anterior de la base de la falange distal del pulgar. Fíjense aquí el trayecto del tendón. ¿Okay? La acción es flexionar la falange distal sobre la falange proximal del pulgar, y bueno, está inervado por el nervio mediano, como ya hablamos, y está irrigado por la arteria interósea anterior. Bien. Gato feo. A ver, disculpa, con respecto al músculo flexor largo del pulgar, había leído también que estaba inervado por el nervio interóseo. Es lo mismo porque a fin de cuentas es rama del nervio mediano. Bueno, el flexor largo del pulgar está inervado como tal directamente por el nervio mediano, que tiene específicamente una rama que se llama rama para el flexor largo del pulgar. El que está inervado por el nervio interóseo anterior es el pronador cuadrado. El pronador cuadrado sí está inervado por el nervio interóseo anterior, pero el flexor largo del pulgar tiene su propia rama, que no es el nervio interóseo anterior, que va para él. ¿Sí? Ok, entonces el único que es inervado por el interóseo sería el pronador cuadrado. Exactamente, el pronador cuadrado. Van a poner esto acá, ok, tenemos cosas en el chat. Pobre Michi de pana. Ok. Ok, pronador cuadrado. Bueno, este músculo es bien sencillo, es un músculo cuadrilátero, por eso se llama pronador cuadrado. Se origina del cuarto inferior de la cara anterior de la ulna, ok, también del borde anterior, y se inserta en el cuarto inferior de la cara anterior del radio. O sea, va de la ulna hacia el radio. Yo esto también se los había explicado en osteología, y es que es para acordarse siempre que se origina en la ulna y se inserta en el radio, acuérdense de su función. O sea, si él se origina en la ulna, él cuando se contraiga va a jalar del radio de manera tal
que el radio va a colocarse por delante de la ulna y el antebrazo se va a colocar en pronación. ¿Ok? Siempre tengan en cuenta eso para que puedan decir bien el origen y la inserción, porque puede ser confuso, ¿sabes? Puede ser que, ay, Dios mío, ¿dónde se origina el pronador cuadrado? ¿Será que se origina en el radio o será que se origina en la ulna? Bueno, si se acuerdan de la función y saben que para yo pronar el antebrazo tengo que mover el radio, entonces obviamente tiene que originarse en la ulna e insertarse en el radio. Su acción es iniciar la pronación, o sea, el pronador cuadrado inicia la pronación y el pronador redondo la termina, bien, la concreta. La inervación está dada por el nervio mediano, específicamente a través del nervio interóseo anterior, ¿ok? Y su irrigación está dada por la arteria interósea anterior. Bien. Y por último, pasamos con la parte del contenido vasculonervioso de la región. Tenemos 4 paquetes vasculonerviosos en la región antebraquial anterior, que son el paquete vasculonervioso medio, que está formado por el nervio mediano y la arteria satélite del nervio mediano, que nunca encontré una imagen en la cual se vea, pero en teoría la arteria satélite del nervio mediano nace de la arteria interósea anterior, o sea, es una rama colateral de la arteria interósea anterior, sería una cosa tal que así, y acompaña, ay, mío, ¿qué hice? Y acompaña el nervio mediano a lo largo de todo su trayecto, pues, o sea, algo así como esto que acabo de dibujar, ¿no? Entonces, el paquete vasculonervioso medio está constituido por el nervio mediano y la arteria satélite del nervio mediano. El paquete vasculonervioso ulnar está formada por el nervio ulnar y por la arteria ulnar. El paquete vasculonervioso interóseo anterior está formado por la arteria interósea anterior, que viene del tronco de las arterias interóseas, que viene de la arteria ulnar, que viene de la arteria braquial. Y por otra parte por el nervio interóseo anterior, que es rama del nervio mediano. ¿Ok? Y por último tenemos el paquete vasculonervioso radial, que está formado por la arteria radial y por la rama superficial del nervio radial. ¿Ok? Por acuérdense que la rama profunda penetra al músculo supinador y se va a la región antebraquial posterior. Entonces, como tal, en el paquete vasculonervioso radial encontramos es la arteria radial y la rama superficial del nervio radial. La rama superficial del nervio radial, ¿ok? Tiene que especificar que es la rama superficial porque si no la respuesta está mala. Bien. Yo tengo una pregunta con respecto a al nervio profundo radial, al nervio radial profundo. Ajá. Que ella inerva a los músculos, ella inerva los músculos de la región tenar, No, los músculos de región tenar además de están la posterior. inervados por el nervio mediano. Ok, gracias. De nada. Ok. Y la verdad no sé por qué puse esta imagen. Sí, sí sé por qué la puse. Simplemente, vamos a aprovechar esta imagen para repasar un poco. ¿Ok? ¿Qué nervio es este? ¿Cuál? El Músculo músculo cutáneo, cutáneo. Muy bien. ¿Y qué músculo es este? Braquial. braquial, Muy bien. ¿Qué es esto? el tendón del visobraquial, Ok. ¿Qué es esto? El flexor superficial de los dedos. La cabeza radial del plexo superficial de los dedos. Me tienes que especificar. ¿Qué es esto? Pronador teres. Muy bien. ¿Qué es esto? Pronador teres. La La cabeza cabeza. humeral Es la del cabeza pronador del redondo. pronador teres. ¿Qué es esto? La cabeza ulnar del pronador teres. Muy bien. ¿Qué es esto? El flexor profundo de los dedos. Muy bien. ¿Qué es esto? Lo estoy poniendo el cursor. la arteria interósea o la braquial. Tronco de las interóseas. Mm, mm, ok. ¿Qué es esto? La arteria interósea Arteria interósea posterior, porque la anterior es esta de aquí. ¿Ok? Esta de aquí es la posterior. Muy bien. ¿Qué es esto? la arteria recurrente El radial. radial. Muy bien. ¿Y cuál es esta? La recurrente ulnar anterior. Muy bien. ¿Y esta? Recurrente Entonces, ulnar posterior. Claro, si está la anterior, esta tiene que ser la posterior, ¿verdad? La pensaron mucho. Pero está bien, está bien. Saben bastante. Me gusta que sepan. ¿Y esta? la arteria Es la radial arteria Radial. radial. Eso. ¿Y este que tendón? se introduce en el canal del pulso. ¿Y este El tendón? tendón es el braquiorradial. Coño, pero tú estás craneado, chamo. Muy Gracias a bien, Dios. excelente. Bien.
Ok, entonces nada, un poquito palabras acerca de las arterias de la región. Ay, Dios mío, ya estoy cansado. Bueno, la arteria ulnar se origina de la arteria braquial y proporciona las siguientes ramas colaterales. La arteria recurrente ulnar, Dios mío, yo aquí que está la arteria recurrente ulnar, sorry. La arteria recurrente ulnar, que se divide al mismo tiempo en arteria recurrente ulnar anterior y después arteria recurrente ulnar posterior. Tenemos la arteria interósea común o tronco común de las interóseas, que se divide a su vez en arteria interósea posterior y arteria interósea anterior. La rama dorsal del carpo, que en esta imagen no se ve, esto lo verán mañana con José, o bueno, cuando toque la prepa de mano que va a dar José. Rama palmar del carpo, que igualmente no se ve aquí. Rama palmar profunda, rama anastomótica con el arco palmar profundo. Bueno, todo esto lo verán en mano y su terminación es en el arco palmar superficial, ¿ok? La arteria ulnar termina formando el arco palmar superficial junto con la rama palmar superficial de la arteria radial. No me voy a meter mucho en eso porque eso le corresponde a José. La arteria radial, bueno, proporciona la arteria recurrente radial, ahora sí, es la única rama colateral de interés que proporciona la región antebraquial y luego proporciona que si la rama palmar del carpo, esta es la rama palmar superficial que contribuye a formar el arco palmar superficial, la arteria principal del pulgar, que en ocasiones también nace el arco palmar profundo, aunque esto lo verán con José, la rama dorsal del carpo y la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo. Su terminación es el arco palmar profundo, o sea, la arteria ulnar termina en el arco palmar superficial y la arteria radial termina en el arco palmar profundo. ¿Bien? Igual eso lo verán mejor con José. Esta imagen es solamente, es un corte transversal de la muñeca, que esto sería el pisiforme, esto de aquí es el trapezoide, aquí tenemos una parte del hueso, que trapezoide, sorry, piramidal, esta es una parte del hueso grande que se está inmiscuyendo en el corte, este es el hueso este hueso semilunar, este es el hueso escafoides, y sinceramente creo que esto que se está metiendo por aquí es la arista del ganchoso. Cristian Casañas levantó la mano, cuéntame. Mira, yo tengo una duda. ¿Sabes que cuando tú lees la descripción de las arterias y de los nervios, Ajá. ajá, disculpa, cuando tú lees la descripción de las arterias y de las arterias de los nervios, dice que por lo menos la arteria ulnar pasa posterior al retináculo de los músculos flexores y el retináculo de los músculos extensores es anterior. No, no debería ser al revés, o por qué, pues, lo puedes explicar. En realidad, la arteria ulnar pasa es por delante del retináculo flexor, que es lo que se ve en esta imagen, no extensor, flexor. ¿Qué es lo que se ve en esta imagen? Fíjate, aquí tienes el retináculo flexor y aquí tienes la arteria ulnar. Pasa por delante del retináculo. Bueno, pero sabes que la arteria radial sí, y cuando estaba leyendo el recorrido del nervio ulnar también, dice, o sea, Ruyer dice que pasa por el retináculo de los músculos flexores es posterior, y el retináculo de los músculos extensores es anterior. Todo lo contrario. El retináculo flexor es anterior y el extensor es posterior. Todo lo contrario. Claro, pero yo te estoy diciendo porque, o si no, será que yo me peleé, pero todas estas veces que lo he leído ha sido así y estaba esperando la prepa para eso. No, no, Pero bueno, ya que dices no, si no es así, pues. no es así, no es así. El flexor es anterior y el extensor es posterior, porque, o sea, si los músculos extensores Claro, es que están tiene lógica. posteriores, ajá, vete, tú sabes tu vaina. Sí, es que por eso te pregunto, a menos que yo no supiera algo. No, no, tú estás claro, tú estás claro. Gracias. Dale, tigre. Bueno, nada, simplemente que este corte transversal nada más era para que vieran, aquí tienen los tendones del flexor superficial de los dedos, fíjense que se colocan como en forma de cubo, o sea, este sería el tendón del dedo índice, perdón, este sería el tendón del dedo medio, este el del índice, este el del anular, este el del meñique, ¿ok? Vean cómo el nervio mediano se coloca justamente a este nivel lateralmente al tendón del dedo medio y anteriormente el tendón del índice, ¿ok? Algo más que se vea en esta imagen, bueno, lo demás que sea de relevancia aquí se los va a dar mañana José, así que no me va a dar mucha mala vida con eso. Ya va. Ajá, ¿ya va qué? Te falta explicar el canal del pulso. No, es que eso es muñeca. Eso se lo estoy dejando a José. Ah, ok, está bien. Que repita lo último. No, nada, lo último es simplemente que esta imagen se las traje
para que vieran en un corte transversal cómo se ven los tendones del flexor superficial de los dedos, que se colocan en forma de cubo. Aquí tienes el tendón del dedo índice, aquí tienes el del medio, aquí tienes el del anular y aquí tienes el del meñique. ¿Ok? Y el nervio mediano se coloca lateral al del dedo medio y anterior al del dedo índice. Los extensores no son los que están abajo. Estos son los del flexor profundo. Estos son los del flexor profundo. Estos son los del flexor Ah, ok. superficial. Este es el del flexor radial del carpo. Este es el del flexor largo del pulgar. ¿Y este cuál sería? ¿Y este cuál sería? Ese no es Flexor la... palmar. Ajá. ¿Cuál? Flexor palmar. Palmar Mar largo. largo. Palmar largo. Exacto. Este es el palmar largo. ¿Ok? Y esto de hecho es el túnel carpiano. De hecho aquí estamos viendo literalmente todo el contenido del túnel carpiano. El túnel carpiano contiene el nervio mediano, el tendón del flexor radial del carpo, el tendón del flexor largo del pulgar, el tendón de los flexores superficiales de los dedos y los tendones de los flexores profundos de los dedos. Bueno, ya lo verán mejor con José Guerrero. Llegué tarde. La red periepicondiliar del codo ya la explicaron. Eso le tocaba a Carlos en la prepa de codo, de región braquial y codo. Si no lo dio, bueno, lo va a regañar. Esa sería, sí, exacto, tal cual. Esa es la poneurosis palmar, excelente, tal cual. Y fíjate cómo si tiras hacia arriba vas a ver el tendón del palmar largo que se continúa con la poneurosis palmar. Está bien bonita esa imagen, me gustó. Ok. Bien, esta es la aclaratoria. A efectos de anatomía topográfica, los planos se mencionan de la siguiente manera de lateral a medial. 1. Brachiorradial, pronador redondo, flexor radial del carpo. O sea, básicamente son una fusión del grupo lateral con el grupo anterior. No me voy a poner a leer esto que si no salimos en febrero. Ok, región antebraquial posterior. Bien, entonces, con respecto a región antebraquial posterior, encontramos nada más dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Aquí sí no nos vamos a poner a darnos mala vida, hablando de que si no, que anatomía topográfica dice tal cosa o anatomía descriptiva dice tal cosa, porque aquí los músculos de la región antebraquial posterior son solamente el grupo posterior, el grupo muscular posterior, y son nada más dos planos. Entonces aquí no nos vamos a dar mala vida con eso. Los planos son el plano superficial formado por el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor lunar del carpo y el músculo anconio. Entonces, comenzamos por el extensor de los dedos. El músculo extensor de los dedos es un músculo epicondilio lateral, igual que el músculo supinador y el músculo extensor radial corto del carpo, que ya veníamos hablando de ellos hace rato. Por lo tanto, se origina del epicondilio lateral del húmero. Bueno, Rubier les va a especificar que se origina de la cara posterior y del vértice del epicondilio lateral, pero esos son minucias que no son tan importantes, ¿ok? Ahora, con respecto a la inserción, tenemos que la inserción es bastante interesante porque él proporciona una expansión media que se inserta en la cara dorsal de la base de la falange media de los cuatro últimos dedos, ¿ok? O sea que fíjense acá se ve, fíjense que estos tendones, fíjate que aquí en la parte distal, déjame ver si puedo hacer inclusive zoom para que lo vean bien. Fíjense que cuando los tendones llegan a nivel de la falange media, se dividen en tres expansiones, una expansión media y dos expansiones laterales. La expansión media se inserta justamente en la cara dorsal de la base de la falange media de los cuatro últimos dedos. Y por otra parte, las expansiones laterales se dirigen hacia abajo, luego se reúnen y se insertan juntas en la cara dorsal de la base de la falange distal de los cuatro últimos dedos. ¿Lo ven? De hecho, aquí se ve todavía mejor. Aquí está la expansión media que se inserta en la falange media y las dos expansiones laterales que se terminan insertando en la cara dorsal de la base de la falange distal. ¿Okay? La acción es extender los cuatro últimos dedos, como su nombre lo indica, está inervado por el nervio radial y su irrigación está dada por la arteria interósea posterior. Todos los músculos de la región antebraquial posterior están inervados por el nervio radial, por cierto. Eso es bastante fácil. Bien, el músculo extensor del meñique se origina igualmente del epicóndilo lateral y se inserta en el tendón correspondiente del músculo extensor de los dedos. O sea, realmente el tendón del extensor del meñique se pega al tendón del músculo extensor de los dedos que va hacia el dedo meñique, ¿ok? O sea, tú tienes este tendón de acá, ¿ok? Que es justamente este tendón, que es el tendón del quinto dedo,
Entonces, vamos a ver si lo puedo dibujar para que a todo el mundo le quede igual de claro. Entonces tienes por aquí tu músculo extensor del meñique que baja y luego el tendón se pega aquí al borde medial del tendón correspondiente y juntos quedan pegaditos, ¿ok? Básicamente es un músculo que es accesorio al extensor de los dedos. ¿Ok? Está inervado por el nervio radial, irrigado por la arteria interósea posterior. Recuerden que todos estos músculos están inervados por el nervio radial. El músculo extensor lunar del carpo igualmente se origina del epicóndilo lateral. Fíjense que todos se originan del epicóndilo lateral. También tiene un origen en el borde posterior de la ulna y se inserta en la tuberosidad del quinto metacarpiano. ¿Ok? Su acción es extender la muñeca y aducirla. Está inervado por el nervio radial y irrigado por la arteria interósea posterior. Por último, el músculo anconio se origina del epicóndilo lateral, se inserta en la cara lateral del olecranon y su función, que es muy importante, es que extiende el antebrazo, ¿ok? Es un músculo extensor del antebrazo, al igual que el tríceps braquial, ¿ok? Son los dos músculos que extienden el antebrazo. Su inervación está dada por el nervio radial y irrigado igualmente por la arteria interósea posterior. Entonces llegamos a los músculos epicondilios laterales, esto es muy importante, que son el extensor radial corto del carpo y el músculo supinador, que recuerden que ambos forman parte del grupo lateral, y por otra parte tenemos a los músculos del plano superficial del grupo posterior, que son el anconio, el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor lunar del carpo. Esos son los músculos epicondilios laterales. Tienen que saberse bien cuáles son los epicondilios mediales y cuáles son los epicondilios laterales. Ok. Plano profundo está dado por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Yo el orden siempre me acuerdo con la mnemotecnia de que el corto está entre los dos largos. O sea, tú tienes el orden de abductor largo del pulgar, luego extensor corto del pulgar, luego extensor largo del pulgar. O sea, si se dan cuenta, el extensor corto del pulgar está entre el abductor largo y el extensor largo. O sea, el corto está entre los dos largos. Esa es mi mnemotecnia siempre para acordarme. Y bueno, y luego está el extensor del índice. Pero si ustedes saben esa mnemotecnia, se saben básicamente ya tres músculos del plano profundo y se saben su orden de lateral a medial. Y ya por último meten el extensor del índice y listo. Esta imagen es nada más pues para que tengan en cuenta que eso se lo darán mejor en muñeca cuando vean la tabaquera anatómica, pero aquí tenemos al músculo abductor largo del pulgar y al músculo extensor corto del pulgar que se terminan haciendo superficiales cuando llegan a las proximidades de la muñeca, y aquí tenemos al extensor largo del pulgar. Entre ellos dos queda este espacio triangular de acá, que es la llamada tabaquera anatómica, que lo verán mañana o bueno, cuando les toque con José, pero se lo estoy adelantando, que entre el tendón del extensor largo del pulgar y los tendones del abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar queda este espacio triangular que es la tabaquera anatómica. ¿Okay? Bien, el abductor largo del pulgar, bueno, se origina del tercio medio de la cara posterior de la ulna y el radio, o sea, va a venir de toda esta parte. Aquí tenemos la inserción en la ulna, aquí tendríamos la inserción en el radio, fíjense que viene de toda la cara posterior, y también se origina de la membrana interósea. Se inserta finalmente en la cara lateral de la base del primer metacarpiano. Su función, clara, abduce el pulgar, y como todo está inervado por el nervio radial, y bueno, estas minucias que no quiero hablar tanto de eso porque igual tienen las diapositivas a su alcance, ¿no? El extensor corto del pulgar principalmente se origina del tercio inferior de la cara posterior del radio y de la parte adyacente de la membrana interósea. Rubier menciona que hay un origen inconstante que viene también del tercio inferior de la cara posterior de la ulna, aunque en líneas generales generalmente se toma que viene nada más del radio. ¿Okay? Su inserción es en la cara posterior de la base de la falange proximal del dedo pulgar, o sea, del primer dedo. Su función es extender la falange proximal y bueno, aquí tienen estos detalles. El extensor largo del pulgar se origina del tercio medio y del tercio inferior de la cara posterior de la ulna y se origina de la parte adyacente de la membrana interósea y se termina insertando en la cara posterior de la base de la falange distal del primer dedo. Su acción es extender la falange distal y bueno, aquí tienen los detalles pequeños. Mi mnemotecnia siempre para acordarme del origen de estos músculos es que el abductor largo del pulgar se origina de la cara posterior del radio y la ulna, o sea, de los dos. Y bueno, por supuesto, la membrana interósea que está ahí interpuesta. El extensor corto del pulgar se origina nada más de la cara posterior del radio y el extensor largo del pulgar se origina nada más de la cara posterior de la ulna. O sea, si ven, tienen un músculo que se origina de los dos y los otros dos se originan solamente de uno. El extensor corto del pulgar del radio y el extensor largo del pulgar de la ulna.
Y por último tienen el extensor del índice que se origina de la cara posterior de la ulna, justamente por debajo del origen del músculo extensor largo del pulgar. Y básicamente se termina insertando en el borde lateral del tendón del músculo extensor de los dedos. O sea, al igual que perdón, es en el borde medial. Básicamente ocurre lo mismo que ocurría con el extensor del meñique, que se insertaba en el tendón del extensor de los dedos que iba hacia el dedo meñique. Aquí pasa lo mismo, o sea, el tendón del extensor del índice se inserta en el tendón del extensor de los dedos que va hacia el índice. Y bueno, por último, el paquete vasculonervioso de la región, que está formado por la arteria interósea posterior, que es rama de la arteria interósea común o tronco común de las interóseas, y por la rama profunda del nervio radial. Vean cómo el nervio radial, la rama profunda del nervio radial atravesó todo el músculo supinador y aquí penetra el músculo supinador, sale por su límite inferior, discurre a lo largo del intersticio que separa al plano superficial del plano profundo de la región antebraquial posterior y va proporcionando múltiples ramas que inervan a todos los músculos. Acuérdense que todos los músculos de la región antebraquial posterior están inervados por el nervio radial. Finalmente termina pasando anterior a los músculos extensor corto del pulgar y extensor del índice y se aplica a la membrana interósea convirtiéndose en el nervio interóseo posterior que finalmente se ramifica en la cara posterior de la articulación radiocarpiana. Eso es todo. ¿Dudas? Javier, ¿y nos podrías explicar por favor los dermatomas? Ok, pero déjame abrir el Rubier entonces, dame un chance. Rubier tomo 3, porque no tengo el Netter en este libro. A ver, anatomía funcional del miembro superior. No sé si ustedes sabían este truco, pero en anatomía funcional del miembro superior hay una imagen de los dermatomas en el Rubier. A ver, está al final. Aquí está. No sé si sabían este truco. Ok. Entonces, con respecto a los dermatomas de la región, básicamente vamos a tener que la parte más lateral de la región antebraquial está inervada sensitivamente por el nervio musculocutáneo. Acuérdense que el nervio musculocutáneo, después de inervar a los músculos de la región braquial anterior, termina haciéndose superficial a nivel del surco bicipital lateral y se convierte en el nervio cutáneo antebraquial lateral e inerva toda la parte lateral del antebrazo. Por otra parte, la parte medial del antebrazo está inervado por el nervio cutáneo antebraquial medial, que como bien saben es rama terminal del plexo braquial. Y por último, lo que viene siendo la parte posterior del antebrazo, ¿ok? Está inervada por el nervio radial, puesto que la rama superficial del nervio radial proporciona el llamado nervio cutáneo antebraquial posterior, que inerva toda la parte posterior de la región. ¿Bien? Mira, yo tenía que el músculo cutáneo se hace superficial en la cara anterior del epicóndilo lateral, o no sé si es decir lo mismo que haciendo por el surco bicipital lateral. Está, de hecho, ese nervio cutáneo antebraquial lateral es parte del contenido superficial del surco bicipital lateral. Yo estoy hablando desde del músculo cutáneo. Claro, bueno, pero es que el nervio cutáneo antebraquial lateral es la rama terminal del nervio musculocutáneo. Ah, ok, ya. Dale, Gracias. dale. O sea, prácticamente la región posterior del brazo y el antebrazo están inervados de forma motora por el nervio radial, exacto, tal cual. El nervio radial por lo general siempre está en relación con las estructuras posteriores. ¿Los extensores estarían ubicados en el grupo posterior? Sí. Una preguntita sobre el flexor común de los dedos. Entonces, ¿habría que decir que tiene dos orígenes y una inserción o habría que decir únicamente su origen epicondilio? Tienes que decir los dos orígenes, o sea, tienes que decir que tiene una cabeza húmero-ulnar y una cabeza radial y decir el origen de ambas cabezas y luego la inserción distal, que obviamente es común puesto que las dos cabezas se reúnen. Si bien pertenecía a la región braquial, podrías mencionar la red periepicondilia lateral solamente. No entendí esa acotación. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Una preguntita, ¿debemos referirnos al pulgar como pulgar o pólisis? Bueno, a los profesores les gusta más que digan primer dedo o pólisis, pero decir pulgar está bien, la verdad. Si la puedes explicar, ¿quieres que explique la red periepicondilia lateral? Ah, ya entendí, ok. ¿Quieres que explique la red periepicondilia lateral? Ok, dale. Déjame, vamos a hacer un dibujo.
A ver. Ajá. Ok, imagínense que esto es el húmero, lamentablemente, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí mi arteria braquial y la arteria braquial se divide entonces en arteria radial y arteria ulnar, ¿ok? Y por otra parte, yo tenía desde la propia región braquial, a nivel de la región braquial posterior, tenía la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda se divide en dos ramas terminales, una anterior y otra posterior, también llamadas arteria colateral radial y arteria colateral media. La arteria colateral media es la posterior y la arteria colateral radial es la anterior, ¿ok? Entonces acá yo tengo mi arteria radial. La arteria radial da la arteria recurrente radial que se anastomosa con la arteria colateral radial o también llamada rama anterior de la arteria braquial profunda, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida. Y ambas se anastomosan por delante del epicóndilo lateral, ¿ok? Luego, yo tengo la arteria ulnar, que entonces da el tronco común de las interóseas, y el tronco común de las interóseas da la arteria interósea anterior y la arteria interósea posterior. La arteria interósea posterior da la arteria recurrente interósea, que se anastomosa con la arteria colateral media, o también llamada rama posterior de la arteria braquial profunda, y se anastomosan por detrás del epicóndilo lateral. Allí tienes la parte lateral. Ahora vámonos a la parte medial. Tenemos entonces que la arteria braquial daba dos ramas colaterales, la arteria colateral ulnar superior y la arteria colateral ulnar inferior. Déjame dibujar la arteria colateral ulnar superior como pespunteada para que se entienda que está pasando por detrás del epicóndilo medial, y la arteria colateral ulnar inferior, voy a dibujarla así para que se entienda que está pasando por delante, ¿ok? Esta es la superior, la dibujé en puntitos para que entiendan que está pasando por detrás del epicóndilo medial, y esta es la colateral ulnar inferior, la dibujé completa para que vean que está pasando por delante del epicóndilo medial. Entonces, la arteria ulnar va a dar la arteria recurrente ulnar anterior, que se anastomosa con la arteria colateral ulnar inferior por delante del epicóndilo medial, y por otra parte va a dar la arteria recurrente ulnar posterior, que se anastomosa con la arteria colateral ulnar superior por detrás del epicóndilo medial. Y ya. Esa es la red periepicondilia. Y te faltó la supraolecraniana, que es transversal. Jijiji. Primera vez que escucho de arteria supraolecraniana. No vale, de pana, hasta está en el Rubier. Búscalo en la parte que explica la red periarticular. Sí, te creo, pero bueno, hasta donde yo supe siempre la red periarticular fue esto y con esto tenías el 20. No sé si ahora se pusieron más quisquillosos. Bueno, yo lo leí pues y quería como acotarlo, pero está bien. Está bien, fin. ¿Cómo que se anastomosa posteriormente la media con la colateral ulnar inferior? La colateral media se anastomosa con la recurrente interósea posteriormente. La colateral ulnar inferior se anastomosa anteriormente con la recurrente ulnar anterior. Ay, bueno, si tienen una anastomosis transversal, la verdad es que no lo... Esa es la supraolecraniana que te estoy diciendo. Ok, entonces es la famosa arteria supraolecraniana, chévere. Ok, la verdad no me sabía esa. Como les digo, hasta donde yo llegué uno ponía esto y era esto, pues era esto. Nunca llegué, no me acordaba de esa minucia, pues de repente me la sabía en su momento. Tranquilo, vale, tranquilo. Todos sabemos que eres un crack. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Chao, gracias, Javier. Cuídense, Te pues. queremos. Dale, yo también los quiero, cuídense. Saludos. Muchas gracias. De nada, en un rato les subo el video. Chao, chao. Gracias, Javier. Gracias.